¿Cómo se define Ángel Verdugo? Fíjate, José Luis, primero te agradezco la oportunidad de estar aquí contigo. Es una pregunta que nunca me habían hecho, la verdad. ¿Cómo me defino yo? Yo diría de entrada como alguien inquieto, como alguien que como decisión de vida quiere contribuir a que las cosas sean mejor, en términos generales. Eso he hecho desde joven, cuando estuve en la escuela, cuando fui dirigente del movimiento estudiantil de 68, en la cárcel incluso, en los 4 años en Lecumberri, di clase a personas delincuentes, como dicen, pues, o a personas que estaban internas. Y siempre he sido muy inquieto y he querido contribuir en el espacio donde esté para, convencido de que siempre podemos estar mejor y hacer, por supuesto, de México un país mejor, más moderno, más justo, más equitativo. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel de Ángel Verdugo en el sistema político mexicano ahora? Yo creo que más bien de un provocador. Es decir, lo que quiero hacer con lo que hago, valga la redundancia, es provocar a quien me escucha o me lee o me ve a que piense en cómo están las cosas y el papel tan importante que puede jugar él como ciudadano. Si bien en México nos dice el INE que tenemos 93 millones y pico de ciudadanos, pero en realidad el número de ciudadanos real, efectivo, es mucho más bajo. México tiene más siervos, mentalmente hablando, por supuesto, que ciudadanos verdaderos. Entonces, me identifico con ese papel un poco de agitador, de hacerle ver a quien me escucha de una manera sencilla, clara, que las cosas van a cambiar porque él está dispuesto a participar en ese cambio. Fuiste un líder estudiantil muy importante en la lucha del 68 contra el sistema político. ¿Qué se ganó en realidad? ¿Y qué se ha mantenido de aquella lucha al día de hoy? En el movimiento del 68 había lo que era el órgano dirigente, es decir, el Consejo Nacional de Huelga, aproximadamente 230, 240 personas, que teníamos una asamblea multitudinaria, más por el tiempo que duraba. Y había, dentro de esa estructura, había algo que se llamó Comité Coordinador, de 11, 12 integrantes. Yo era uno de esos 11 o 12 integrantes. ¿Qué se ganó? Es difícil responderte, José Luis. ¿Por qué? Porque fue un movimiento más espontáneo que organizado. Los movimientos sociales, los clásicos, implican una organización que está detrás, que quiere lograr un objetivo, las más de las veces de tipo político, o en algunas otras revolucionario, pero en este caso un movimiento político que busca combatir el autoritarismo, que era en aquel entonces lo que regía. Pero el movimiento estudiantil no fue eso, el del 68. El movimiento estudiantil del 68 fue, so pretexto, una chispa que, como diría el presidente Mao, que incendió la pradera en julio del 68, un pleito entre la preparatoria Isaac Ochoa Terena y la vocacional 5 del Politécnico, cerquita de la Ciudadela, en la Ciudad de México. Y eso es lo que detona esa explosión de descontento que se venía acumulando desde la lucha del magisterio de Otón Salazar, de los médicos el 65, de algunas normales rurales, por ejemplo. Entonces, esos movimientos o esas protestas encontraron siempre la respuesta del autoritarismo gubernamental. A veces de una manera violenta, la represión, en otras la cárcel, en otras el despido de los principales dirigentes. Otra lucha que es importante ahí es la lucha del internado del Politécnico en 1956, cuando se cerró el internado. Entonces todos esos movimientos fueron reprimidos, fueron acabados brutalmente en algunos casos. Y el 68, debes saber, lo sabes,
Hubo un conjunto de movimientos dispersos, aislados, no interconectados, no conexos en el mundo. El movimiento en la Universidad de California en Berkeley, lo que se llamó el Comité del Día de Vietnam, Vietnam Day Committee, que era un movimiento pacifista. Luego tenemos el Mayo de París, luego vino Praga, la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia, pero fundamentalmente de la Unión Soviética, de tal manera pues que se dieron en el mundo casi al mismo tiempo, en ese año del 68, una serie de movimientos, y con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada en México, eso tuvo que comunicarse, o sea, estábamos, vamos a decir, atentos a lo que pasaba en el mundo. Entonces yo creo que eso contribuyó a que surgiera esa explosión. Incluso recuerdo hoy a un entrañable amigo, Marcelino Perelló, ya falleció, que decía que había sido un happening. En aquel entonces el happening eran las reuniones de los hippies, en los jardines, en los prados, que se ponían a cantar, etc. Entonces fue una fiesta el movimiento estudiantil, más que un movimiento político organizado. Resultó en sus efectos un movimiento en contra del sistema autoritario que padecíamos, ¿verdad? Pero desde sus orígenes fue una explosión más bien de una demanda por libertad contenida desde 15 o 20 años antes. Si tuvieras la oportunidad de volver a vivir el 68, la lucha del 68, ¿qué harías distinto? Habría errores que no cometería. Pero ahorita, primero diría, volvería a participar con la misma intensidad y espíritu y ánimo. Pero eso no sería igual en el cómo. El movimiento estudiantil cometió, al menos su dirigencia, el Consejo Nacional de Huelga, cometió varios errores fundamentales que pocos nos hemos atrevido a comentar. Marcelino, Luis González de Alba, también fallecido, y otros por ahí, y yo. Pero los tres básicamente hemos dicho los errores. Ahí te van. Primero, había una actitud casi enfermiza en contra del Partido Comunista. El partido era rechazado por el radicalismo que privaba en aquel entonces en los jóvenes. Te has de acordar, o no por la edad, sino has leído el impacto de la Revolución Cubana, la guerrilla, Genaro Vázquez, etcétera, Lucio Cabañas. Entonces había una idolización o una mitificación de lo que era el foquismo guerrillero. Entonces, si tú no aceptabas la lucha armada, eras prácticamente un hereje, puede ser una cosa. Entonces, había esa posición muy radical en contra del partido por las posiciones democráticas que planteaba que deberían adoptarse. Segundo, la exigencia de diálogo público. Eso fue quizá la muestra mayor y más clara de infantilismo que cometimos. Exigir un diálogo público donde estuvieran los funcionarios y los dirigentes estudiantiles con cámaras y eso. Pues eso, el CEU, por ejemplo, que hizo eso, pues resultó un fiasco completo. Tercero, el 27 de agosto habíamos decidido, tomamos la decisión, y debo reconocer que perdimos la votación, de quedarse en un plantón en el... Espérame, ya se fue. En el Zócalo de la Ciudad de México, cuando para que Díaz Ordaz saliera al balcón a informarnos a nosotros. Mayor prueba de infantilismo o de ilusión juvenil no pudo haber habido. Cuando ya termina el mitin, con aquel incidente que mucha gente le echa la culpa a Sócrates cuando no fue así, de que nos quedáramos ahí, Zócalo, y que salga hocicón, sal al balcón, y una serie de insultos al presidente. Nos reunimos en el centro del mitin, donde estaban dos camiones del Politécnico, que era donde estaba el sonido, etc. Y ante esa situación se salió de control el mitin. En ese momento
decidimos que había que irnos de ahí. Era una provocación en lo que estábamos haciendo. Y sin embargo se hizo una votación ahí muy ranchera y donde los que se acuerden, ahí estaba Gilberto Guevara, por ejemplo, que está vivo, recordará que cuando estábamos diciendo hay que irnos, motivado esto por una decisión de Raúl Álvarez, correcta además, dijo Luis González de Alba, no, tomamos esa decisión en el Consejo y ustedes los del Politécnico siempre se juntan y hacen lo que quieren y nos quedamos. Bueno, pues nos quedamos. Entonces nos quedamos ahí encargados, entre comillas, de ese plantón, Salvador Martínez de la Roja, que está vivo, lo recuerda, el Pino, y yo. Y ahí nos quedamos. A las 12 de la noche, bueno, un poco antes, a los 15 minutos, nos dijeron, tienen, o 5 para las 12 de la noche, se prendieron las luces de toda la Plaza de la Constitución. Señores, tienen 5 minutos para desalojar la plaza. Y a las 12 en punto entró el ejército, soldados, tanquetas, para sacarnos de ahí. Yo creo que con esos errores bastaría para demostrar que si bien fuimos bien intencionados, también fuimos muy ingenuos políticamente. ¿Y por qué razón, José Luis? Por algo tan sencillo como esto. México no tenía la experiencia de movimientos de oposición fuertes como era en otros países de América Latina. México de los años 30, con aquella intentona de Saturnino Cedillo o de una asonada militar, México había traspasado el poder de manera pacífica con elecciones, aun cuando un partido único, pero había ese parapeto legal, lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta. En cambio, en América Latina, golpes de Estado, dictaduras sangrientas. Y por eso no teníamos nosotros esa experiencia de lucha. ¿Cuál es la lucha actual que ves en los jóvenes de México? Es una pregunta que la respuesta va a ser políticamente incorrecta. Ninguna. Si bien me dirás, oye Ángel, pero la protesta de las mujeres, las feministas, y esto, la marihuana que se libere para uso lúdico, sin duda no puede negarse esos grupos y sus planteamientos. Sin embargo, yo soy de la idea, y eso es una de las cosas que aprendí como consecuencia el tiempo que estuve en la cárcel, por ejemplo, recapitular, pensar. Es la siguiente: México tiene 126 millones de habitantes y casi el 52% son mujeres. Estaríamos hablando de 63 millones de mujeres. Si tú pones a las mayores de 15 años hasta los 25, 29, pues tienes ahí 40 y tantos, 50 quizá millones de mujeres. Y cuando tú ves las protestas, pues son ridículas frente a la magnitud de lo que son las mujeres. Si bien es un movimiento de algunas entidades de educación superior, no todas, por ejemplo en el Politécnico no tiene el impacto que tiene en la universidad, por ejemplo, en la UNAM, en la UAM, etcétera, ¿no? Y luego cuando vas a la cuestión de la marihuana, pues es más o menos lo mismo. Pues, o sea, en provincia es difícil que de repente veas frente al Congreso local a 100, 200 jóvenes fumando marihuana. Quizá lo hagan ocasionalmente, pues, pero como movimiento, como demanda de los jóvenes de este país, me parece difícil. ¿Cuál debería ser la lucha real de los jóvenes? Yo creo que primeramente pensar en que van a tener que construir su propio futuro. En la época que a mí me tocó ser joven, nadie pensaba en el futuro, José Luis. Nadie pensaba en que había que construir una pensión. Nadie pensaba que podíamos enfermarnos, que podíamos quedarnos sin empleo, que podíamos morir. En cambio, hoy, los jóvenes deben saber que no tienen una pensión asegurada, que posiblemente si no se capacitan y califican, tener algo para el mercado, no van a obtener empleo. Tercero, van a padecer enfermedades y si no tienen un servicio médico asegurado, por modesto que sea, van a tener muchos problemas. Eso sería, creo yo, el punto de partida para que los jóvenes realmente ayudaran a cambiar este país. Termino diciéndote en esta pregunta,
el mayor problema que tienen las finanzas públicas en este país es la insolvencia de los sistemas de pensiones y jubilaciones. No hay dinero. Esto va a ser una bomba que está ya haciendo el clásico tic, 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 porque en 3 o 4 años máximo va a estallar. ¿Eras comunista o de tendencia comunista, como decían los archivos de gobernación? No, o sea, nunca he pertenecido o pertenecía al Partido Comunista ni a la Juventud. Más bien era una idea un tanto idílica, pues de cambiar, de instaurar el socialismo, como decía en aquel entonces. Y lo que sí fue militante en una organización clandestina pro-China, de la línea china, más que el foquismo guerrillero. Siempre consideré que era una estrategia totalmente equivocada. Y me dediqué profesionalmente a eso, me incorporé a un grupo y dejé absolutamente todo, escuela, carrera y todo, y me incorporé a un grupo de la línea china, de la línea de masas, guerra popular, etc. Estuve en China estudiando la experiencia china 1 año, y en 1972 me captura la Federal Seguridad. Entonces, pues a partir de ahí ya, aquellos sueños, los cuales, como les digo a mis amigos, qué bueno que fracasé. Imagínate el desastre que sería México hoy con un sistema socialista. Estuviste en la cárcel 4 años. 3 años, 10 meses, 4 días en Lecumberri. Prácticamente, políticamente hablando, todo el sexenio de Echeverría, porque sus primeros años, desde el 1 de diciembre del 70, cuando entra el presidente Echeverría a presidente, yo andaba huyendo de manera clandestina, con otra personalidad, otro nombre, y me capturan el 20 de mayo de 1972. Pero en ese tiempo, de 71 y los meses de 72, yo andaba huyendo, prácticamente era clandestino. Me capturan y paso 3 años, 10 meses, 4 días en Lecumberri. ¿Qué edad tenías? Tenía yo, cuando caigo, como se dice en el argot carcelario, tenía menos de 27 años. Yo tenía 26 años y medio. Yo cumplo años en septiembre. ¿Quieres compartir tu estancia ahí? Para mí fue una de las grandes experiencias de vida que he tenido. Cuando yo entro, había ahí una especie de regla no escrita, donde todo preso que llegaba por motivos políticos debería irse a estar con los demás presos políticos. Había una crujía, la M, donde estaban los presos políticos por diferentes grupos guerrilleros, había personas de otro grupo de línea china, y yo la primera decisión que tomé al llegar a Lecumberri, el día que me mandan de la PGR a Lecumberri, yo decidí jamás irme a una crujía de presos políticos. Quería yo conocer la reclusión, vivir como vivían y viven los presos comunes, y cumplí al pie de la letra. Yo los 3 años, 10 meses, 4 días, viví en crujías de presos comunes. Di clase en el Centro Escolar Venustiano Carranza. Yo llegué a tener ahí en la primaria, entre todos los grupos que manejaban la materia que daba, 800 alumnos de 3,400 que había en aquel entonces. No me arrepiento de esa decisión de vida que tomé. ¿Fuiste amigo de Andrés Manuel López Obrador? Nunca, no lo conocí, no tengo relación alguna, porque además hay una diferencia de edades. Él creo que tiene 67 años, yo tengo 75, y además, pues él estudió en la universidad, yo estudié en el Politécnico, y para ese entonces, cuando él llega a la Ciudad de México, pues yo ya había estado en la escuela y era maestro, el 68, entonces no había posibilidad de conectar en esa edad. Y posteriormente yo he juzgado muy acremente a López Obrador desde prácticamente la toma de los pozos petroleros, que ya será más de 25 años, una cosa así. He seguido su vida, su trayectoria, y siempre he tenido la misma opinión. Un cacique pueblerino, un hombre autoritario, un hombre ignorante e incapaz para la gobernación, y que es un gran peligro para México. Siempre he tenido, y lo he dicho abiertamente, así como te lo estoy diciendo ahorita.
¿Por qué creaste la mañanera alterna de AMLO? De AMLO. Primero había creado algo que se llamó videocápsulas, así le llamamos. Llegó un momento en que, no recuerdo, porque esto de este canal de YouTube entra hace 3 años, más o menos, 3 años, en febrero del 2018, cuando escucho una declaración de este hombre, dice uno, todavía no era presidente, una declaración, estamos hablando en la etapa de lo que se llamó la precampaña, ¿te acuerdas? Y era tal el absurdo que estaba planteando, y yo en ese entonces decía, este señor no va a tener dinero, no va a cumplir esas cosas. Efectivamente, no hay dinero para todas las tonterías que ha planteado, pero en ese momento yo dije, hay que hacer algo, hay que contrarrestar eso. Y fue primero las videocápsulas de Ángel Verdugo. Pasan los días ya el presidente y sigue él con esos ejercicios que en realidad son una propaganda muy chafa, de muy bajo nivel, burda, con una serie de mentiras, el trabajo que hace Luis Estrada, por ejemplo, de la consultoría Spin, que lleva documentado todas las mañaneras y las disecta de una manera quirúrgica. Entonces dije, voy a competir con él. Por supuesto, era una ilusión, él tiene todo el aparato del Estado, y eso me hizo llevar a cambiar de videocápsulas a las mañaneras o la mañanera de Ángel. Básicamente ese fue Y ha tenido buena aceptación, ¿no? Hay más o menos, hay veces unas salen bien, otras no tanto, otras mal, pero ahí está el ejercicio de las mañaneras de Ángel. ¿Hoy eres derechista? No. En primer lugar, eso de dividir a la sociedad o a los grupos políticos en un concepto que definía a los grupos que estaban a favor del Ancien Régime en la Revolución Francesa y a los que estaban a favor de la Revolución, simplemente fue un accidente de ubicación. O sea, los que estaban a favor del cambio estaban a la izquierda y los que defendían el antiguo régimen estaban a la derecha, y de ahí viene esa calificación. Hoy son otros los elementos que pueden definir si alguien es más que derechista conservador o alguien que es modernizador, así llamaría. Yo me pongo, sin duda alguna, en el lado de la modernización. ¿Hay alguien más detrás de Ángel Verdugo, como un patrocinador o financiero? No, la verdad es que no, la verdad, yo, aun cuando mucha gente podrá no creerlo, pero yo vivo de mi ingreso. Yo no tengo a alguien que me diga, usted péguele a López Obrador, no. ¿De qué vive? ¿De qué vivo? Yo tengo, bueno, en el caso de, tengo una pensión, yo soy pensionado ya del Seguro Social y me dedico a dar conferencias, que ese es un rubro que he manejado desde hace muchos años, y doy asesorías en cuestión económico-financiera en las empresas. Entonces, con eso mantengo un ritmo de vida modesto, de la típica medianía de un clase mediero. No tengo bienes, lo único que tengo es un departamentito que mi señora y yo compramos en 1991 en Ciudad Obregón, donde tengo mi biblioteca, mis libros, y aquí en la Ciudad de México vivimos en un departamento rentado desde que regresamos a la Ciudad de México el 2014. Si yo no tengo un ingreso en la quincena o en el mes, porque doy mis certificados CFDIs a quien me contrata, yo no pago la cuenta del súper. Yo no soy un hombre de riqueza en lo más mínimo. Ángel, ¿cuál es la verdadera oposición de AMLO? AMLO mismo. No hay un opositor más eficaz y que le causa más daño a López que López mismo. ¿Existe en México la necesidad de una rebeldía responsable con un presidente como AMLO? Es difícil definir el término rebeldía porque es un término que se identifica con la etapa juvenil de las personas. Los jóvenes deben de ser rebeldes por naturaleza, se dice. Yo creo que entiendo yo, en el sentido de tu pregunta, la rebeldía es oposición, a tener una visión diferente y oponerla para que el ciudadano compare. Doy un ejemplo muy sencillo. Construir obras de infraestructura sin el obligado análisis económico, financiero,
dice uno, esto es una tontería, esto no es rentable, no hay mercado para esto. Entonces, plantear por qué esas obras de infraestructura no se debieron ni siquiera haber pensado por la tontería que representan y los cientos de miles de millones de pesos que están tirados y no va a funcionar ninguna de esas tres obras. Esa versión diferente, yo creo que hay que decirla, hay que promoverla, y en ese sentido entendería yo la rebeldía y la oposición a AMLO, pero no es una oposición, vamos a decir, en lo personal, es una oposición a sus ideas. López, lo dañino de él son lo caduco, lo acedo de sus ideas. Él ha inventado un pasado mítico, un pasado que no existió. Es mentira lo que dice del desarrollo estabilizador. No es un hombre de estudio, no sabe economía, no tiene la menor idea. Entonces, vende eso pretendiendo regresar a esa etapa idílica que es un sueño juvenil de él. En ese sentido entiendo rebeldía. ¿Es el presidente López Obrador un dictador vestido de presidente amoroso? No. Mira, una de las cosas que yo he criticado, y eso me ha generado críticas del señor Genaro Gilberto Lozano, que dirige Frena, porque yo digo que los excesos verbales confunden, rebajan el nivel del análisis. Decir somos una dictadura chavista, nos lleva al comunismo. En primer lugar, denota una ignorancia del concepto de qué es el comunismo, qué es el socialismo mismo. México no es una dictadura. López quiere instaurar un gobierno autoritario, unipersonal y de pensamiento único, casi como el que teníamos antes de 1988 o 1997. Pero no, un dictador no lo es, ni tiene el empaque, ni tiene la inteligencia para hacerlo y sobre todo tampoco tiene los recursos para hacerlo. ¿Pero no ves que va México hacia el túnel de una dictadura con AMLO gobernando? No. Mira, cuando nosotros vemos lo que está pasando, por ejemplo, con el Poder Judicial, que prácticamente le echan abajo todas sus ridiculeces últimas, lo que va a pasar en estas elecciones, por ejemplo, un resultado incierto que es un elemento común a las democracias, cuando ves a un hombre desesperado y comete torpezas como nominar o aprobar a la hija de Félix Salgado, por ejemplo, cuando no respeta ley alguna, se entromete en el proceso, por ejemplo, aquí en Nuevo León, sin venir al caso, se lanza en contra de uno de los candidatos, un licenciado de la Garza, que una tarjeta rosa o algo así, cuando está prohibido terminantemente, constitucionalmente, para hacerlo. Pero él dice, bueno, a ver, dicen por ahí. Y eso da que pensar si en un momento, ante la caída de su candidato o la candidata del partido, en ese momento pues quizá busque denostar o entrometerse en el proceso para favorecer, dicen algunos en la Ciudad de México, al candidato de Movimiento Ciudadano. Una dictadura o un dictador o alguien que va hacia allá no necesita hacer esas cosas, no las necesita. Eres economista y a los empresarios, a los emprendedores más bien, que nos siguen, les sería muy útil saber qué le espera a la economía mexicana. Bien, soy economista amateur después de esta elección. Del 6 de junio. Es la elección más grande de toda la historia. Así es. En términos cuantitativos es la más grande en la historia por el número de puestos en juego y por el número de candidatos que están aspirando a ganar uno de esos puestos. Soy economista amateur. Dicen que lo peor que hay entre lo peor o a un economista profesional es un economista amateur. Yo soy un economista amateur. Yo estudié matemáticas. Entonces, ahora, ¿qué puedo yo decirle u opinar frente a los emprendedores? Lo que puedo decirles es que después del 6 de junio, al margen del resultado de la elección para diputados federales, no importa si Morena conserva 251 diputados para controlar la Cámara, no importa si no lo obtiene, pero es la primera minoría, es decir, sería la minoría más grande.
cualquiera que fuere el resultado, López se va a enfrentar a problemas como estos. No tiene dinero. Esa intención de hacer una reforma fiscal para obtener 3 puntos del PIB va a ser un rotundo fracaso. No tiene claro hacia dónde quiere llevar el país. Se le está desfondando sus alfiles, el manejo en la Ciudad de México de la que llamo yo anticientífica Sheinbaum, el desastre que representa el manejo del poder legislativo, el problema absurdo, porque lo ha generado todo él, del Programa Nacional de Vacunación, su pleito con los empresarios, su afán de insultarlos todos los días, de romper con ellos. Eso lo único que permite avisorar son más y más graves problemas para los empresarios y particularmente a los pequeños y microempresarios, porque son los que más fácilmente pueden desaparecer por no poder seguir manteniendo una situación negativa en la parte económica. ¿Qué tan limitado es hoy el periodismo en los medios tradicionales? Si entendemos por medios tradicionales los medios impresos o la radio tradicional, yo creo que es incluso noticiarios televisivos. Yo creo que es una situación difícil por la que están pasando. Y más que por la censura abierta, es por la autocensura. En este país existe una realidad en materia mediática. Hay empresas, grupos empresariales importantes que entendieron desde hace años que si quieren ellos proteger sus inversiones o sus actividades empresariales, no les sobra un área mediática, un periódico, un canal de televisión, una cadena radiofónica, por ejemplo, con miras un poco a amenazar. Me estás queriendo hacer esto y te desato una campaña en mis medios de comunicación. Y eso genera una relación perversa. Tú controlas a tu gente, le prohíbes que hable de esto, porque si no, no te doy contratos, o por si no te mando al SAT, o porque si no te investigo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ¿qué hace la empresa mediática? Acepta eso. Por eso yo digo, es más peligrosa la autocensura hoy que la censura. ¿Qué sucede cuando alguien es intentado callar o simplemente le dicen pásame la bola, como en el béisbol, que entre el pitcher de relevo? En ese momento se presenta una situación que no había hace 20 o 30 años. El Internet, las redes sociales. Y tienes una libertad que no conocíamos, que durante decenios jamás imaginamos incluso. Yo salí de Imagen y de repente ya estoy trabajando gracias al apoyo y aprecio y amistad de Carlos Alarraqui, ahí estoy, y nos ha ido increíblemente bien. Es decir, creo que hoy el ciudadano ha entendido esa situación perversa, esa relación casi simbiótica entre el poder, el gobierno, el gobernante y los negocios. Y las redes de buena o mala calidad, con buenas o malas opiniones, etcétera, han venido a llenar ese vacío que las empresas mediáticas han dejado de manera voluntaria. Eso es lo que pensaría. ¿Te quisieron callar? Sí, al menos me dijeron que a partir de la fecha yo no debía tocar al presidente los 3 proyectos de infraestructura y tampoco hablar de los errores del presente gobierno. ¿Está bien? Muchas gracias. Agradezco los 17 años que estuve en Imagen y a buscarle por otro lado, a buscarle a los 75 años, y eso es lo que he hecho. No me levanté, volteé la mesa, rompí los platos, no. Les agradecí y manifesté abiertamente que yo no estaba dispuesto a que me dijeran a estas alturas, ni antes, de qué temas debería no hablar. Ese fue mi caso. ¿Te corrieron? No me corrieron, simplemente yo dije, ese silencio que me están pretendiendo imponer, no lo acepto. Por principios, no. En el caso de los que prestamos un servicio profesional,
no hay despido, no te corren, simplemente, en este caso, dejas de enviar tus colaboraciones y dejas de asistir al noticiario en el que yo participaba. ¿Cuál sería la aportación que los jóvenes pueden hacer hoy a México? Primero, votar. Primero, votar. Hoy los jóvenes sacan su credencial del INE para entrar a los antros. Yo les digo que todos quieren estudiar antropología, ¿no? Para eso usan la credencial. Primero, votar. Segundo, involucrarse en lo público. Así como nosotros en los años 60, que es cuando yo me formo políticamente en el medio estudiantil, queríamos participar políticamente. Y había la inquietud que si el Che Guevara, que si Genaro, lo que quieras, ¿eh? Los años 60 fueron años ricos en materia ideológica. Si tú querías ser de una posición pro empresa, lo podías hacer. Si querías ser de izquierda, lo podías hacer. Es decir, era una riqueza, era una sacudida, quizá la primera gran sacudida en la posguerra en los años 60. Había ese interés, leíamos, discutíamos, participábamos en las escuelas, en cineclubs, grupos de estudio, etc. Hoy eso se ha perdido. El joven debe participar políticamente en las organizaciones políticas que, no obstante las fallas, las sinvergüenzadas, los dirigentes que tienen, son las entidades fundamentales en toda democracia, los partidos políticos. Eso es lo que yo plantearía en ese orden. Votar, interesarse por lo público y participar, si no quieren al principio en un partido político, en una organización de la sociedad, como dicen, de la sociedad civil. Pero hacerlo, interesarse por lo público, por algo tan sencillo como esto, es su futuro el que estarían construyendo.